Tener un hobby no es malo ni es bueno. Es malo y es bueno dependiendo de su fanatismo, porque aún hasta el trabajo puede llegar a convertirse en una religión donde yo no puedo faltar. En el caso de que veníamos hablando, ¿verdad?, de la bicicleta, hay personas que se les está cayendo la casa literalmente, pero tienen una bicicleta de 1,5 millones de colones. Y no les importa hacer el sacrificio que tengan que hacer por esa bicicleta, ¿verdad? No les importa si el niño cumple 4 añitos y le van a hacer una fiesta, él tiene que ir a cletear. No les importa si hay compromisos familiares y lo que sea, se puede quedar, pero jamás su hora de adoración y de culto. Y su culto es a eso. Y cuántas personas, por ejemplo, en el gimnasio, igual, o sea, Dios guarde faltar un día. Eso es, no sé, alguien está haciendo luces ahí, Michelle. Pero yo soy como los hombres, no entiendo señales. A mí vienen y me dicen. También el gimnasio es algo bueno, pero si yo hago de eso una religión y yo no escucho al Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Puede ser que ese día el Espíritu Santo no quiera que yo vaya al gimnasio, quiera que haga otra cosa. Bueno, es mi humilde opinión. Igual podríamos hablar del trabajo. Hay personas que el trabajo es una obsesión, una religión y son fanáticos al trabajo y prefieren estar trabajando que descansar en la casa un domingo o pasar un tiempo con la familia. Entonces, en todo, hermanos, hay extremos, pero qué cuidado tenemos que tener en nuestro corazón, amén, de que no hayan dioses falsos. Hoy tenemos un tema muy, un poco escabroso, un tema que muy ocasionalmente hemos hablado acá, pero son temas muy importantes y muy necesarios para la familia. Y yo quisiera pedirle a Dylan que nos ponga un videíto y tal vez si me apagan las luces para que se vea un poquito mejor. Este video lo hicimos Michelle y yo hace 2 años, cuando estábamos en plena pandemia y empezamos a hacer las reuniones por Zoom de mujeres. Hicimos una serie que se llamó Mujer, Sexo Débil. Y parte de esta serie hicimos estos segmentos de estos videos que, bueno, hoy les voy a enseñar solamente 2 segmentos. El volumen. Tengo bajo amenaza a Dylan, que si no funciona hoy eso. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que el enemigo ha hecho toda una guerra? En todo el sentido de la palabra. En el mundo hay guerras de clases, hay guerras por estrato social, hay guerras por el sexo, o sea, si yo soy mujer, si yo soy hombre. Hay guerra por territorios, la guerra de las maras, de las pandillas. Hay guerras políticas, guerras económicas, como en el caso de la guerra que estamos viviendo ahora en el mundo. Hay guerras de todo tipo y nosotros tenemos que saber una cosa como pueblo de Dios, y es que el Señor no es quien ha propiciado las guerras. Y aunque es algo que está pronosticado para estos tiempos, no es la voluntad de Dios que nosotros como seres humanos vivamos y estemos en guerra total. Dije, pero ¿por qué han durado tanto los niños para irse? Van y vienen. Pueden sentarse, los demás hermanos pueden tomar sus lugares para poner atención. ¿Cuántos de ustedes saben que no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer? Y esta diferencia ha dado origen a relaciones de control y de dominio, a discriminación, a violencia. En esta mañana tenemos un tema que se llama familias bíblicas. O sea, ¿cómo podemos nosotros ser familias
bíblicas, no familias como cualquier otra, familias antibíblicas o familias seculares, sino familias bíblicas. Y para esto quiero establecer algunos conceptos que son importantes y que son necesarios y que probablemente ustedes conozcan. Ya, Dylan. Manejamos nuestras diferencias. Póngalo desde el principio, por porque favor. estas diferencias perdieron. Continuando con nuestro tema para la familia sobre la mujer como el sexo débil, nos preguntamos dónde empezó esta guerra, la guerra de los sexos. Justamente es en el huerto del Edén, cuando hombre y mujer empezaron a cuando pecaron, cuando cayeron de ese lugar que donde Dios les había colocado por causa de su propia desobediencia, el hombre y la mujer ya empezaron a verse no como iguales, sino que empezaron a acusarse mutuamente. Dejamos nuestras diferencias, porque estas diferencias perdieron su carácter de idoneidad, de complementariedad y se convirtieron en motivo de conflicto. La mujer que antes causa el problema. Adán dijo en Génesis 3:12, cuando Dios le pide cuentas, la mujer que me diste por compañera. El hombre deja de ser el compañero que la miró agradecido, emocionado, conforme al proyecto de Dios y que en consecuencia la recibió con los brazos abiertos en Génesis 2:23 y ahora se convierte en un ser acusador, incapaz de asumir su responsabilidad, incapaz de asumir la administración que Dios le había dado. La diferenciación sexual que antes les permitía ese reconocimiento y enriquecimiento mutuos, eso que los hacía pareja, ahora más bien parece que los desubica, que los disocia y los desequilibra. La mujer entonces, y desde entonces, queda dividida en dos direcciones. Una que la trae a su marido, como dice Génesis 3:16, tu deseo será hacia tu marido. Y otra que la hace decir, a mí nadie me manda, yo soy independiente y yo soy una mujer autónoma y no necesito de ningún hombre. El varón, por su parte, responde también desequilibradamente y empieza a dominar a la mujer y a explotarla. Él ahora la ve diferente. De hecho, aquel nombre que él le había puesto, que era Isha o varona, que era un término que destacaba su identidad, según Génesis 2:23, ahora dice, bueno, esta es Eva, madre de todos los seres vivientes, eso significa Eva. Y este era un término que resaltaba la función de Eva. Esto está en Génesis 3:20. La idoneidad ha quedado supeditada a la utilidad. La mujer pasó a ser un medio para lograr un fin. La sexualidad se redujo a sexo y aquella mujer que era un sujeto de amor se redujo a un objeto. Desde entonces el hombre ha sucumbido a las dos tentaciones mayores en su rol masculino. En un rol masculino totalmente pasivo, o vemos a los hombres en un rol totalmente agresivo. Y se han polarizado hacia un lado o hacia el otro, replegándose en su papel como autoridad y delegando esa función a la mujer, o bien abusando de su autoridad y convirtiéndose en un autoritarismo total dentro de la familia. ¿A dónde nos ubicamos nosotros? Si somos mujeres, estamos tomando un rol que no nos corresponde como cabeza, o estamos supeditadas simplemente a nuestra función materna.
Y si somos hombres, pues entonces, ¿cuál es su rol? ¿Está cumpliendo usted su rol masculino? ¿O es un hombre pasivo? ¿O es un hombre agresivo? ¿Cuál es tu rol dentro de tu matrimonio? Bueno, ¿se escuchó bien? Sí. Ese video en realidad resume muchas de las cosas que el fundamento, es el fundamento de lo que quiero en esta mañana tratar. El sexo son esas características anatómicas, biológicas, diferenciadas que dicen que yo soy mujer, si tengo cromosomas, ¿qué? XX, y soy hombre si mis cromosomas son XY. Y por lo tanto nuestros cuerpos son distintos. Si tienen un sexo diferente del que está a la par, entonces vuélvalo a ver y vea qué diferente que es, ¿verdad? La distribución ósea, muscular, diferentes órganos, diferentes funcionamientos neurológicos. Así somos hombre y mujer diferentes. El género son las características sociales y culturales asignadas según el sexo. Cuando a partir de esas características corporales se clasifica a los sujetos, se les da un valor y un poder diferente, a eso se llama género. Por ejemplo, a las mujeres desde que nacemos, ¿quién viste a la chiquita de celeste? No, ¿verdad? ¿De qué color la vestimos? De rosadito, ¿verdad? Unisex, amarillo. Pero desde bebés, desde niñas, se nos da para, bueno, yo me acuerdo que a mí me regalaron para Navidad, me regalaron cocinita, trastitos, escoba, palo piso, todo eso, ¿verdad? Todo eso me dieron, me estaban entrenando para ser una ama de casa, ¿verdad? Y las mujeres deberíamos de ser, según el género que nos asigna la sociedad, tiernas, serviciales, calladitas, más bonitas. Dice que somos muy emocionales, o sea, lloronas, pasivas, frágiles, inestables emocionalmente, responsables número uno de la casa y de los hijos. Y nuestro rol primario es la reproducción. El rol primario del hombre es la producción. O sea, el hombre tiene que ser productivo, por eso dice el dicho, la mujer en la casa y el hombre en la calle, produciendo el dinero que ¿quién se gasta? Que la mujer se gasta. El hombre es conquistador, fuerte, racional, seductor, agresivo, proveedor y es líder. ¿Con qué juegan los hombres? ¿Qué les dan cuando están pequeños? Armas, carros, herramientas y artículos deportivos. Las mujeres, nada de artículos deportivos. Ustedes no saben las luchas que cuando hemos dado aquí regalitos, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Verónica, que me ha ayudado siempre a buscar regalitos, ¿verdad? Y si le damos una bola de fútbol a una chiquita, ¿verdad? Ay, Dios, no sabemos si darle una bola de fútbol a una chiquita o no, ¿verdad? Deberíamos ni siquiera tener que pensarlo, pero hay algo que se llama género y nuestra sociedad dice que según el género usted tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Ahora, si un hombre tiene rasgos femeninos, eso no está bien, es juzgado porque serían maricas afeminados. Vamos a ver si hay algún hombre con camisa rosada. ¿Ve? No, todos vinieron muy hombrecitos. Bueno, Dios guarde, le guste la decoración de interiores, ¿verdad? Y si le gusta, no sé, algo así, ¿verdad? Es como, no, ese es medio maricas, eso es afeminado, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí surge el machismo, que es la actitud, creencias y conductas que sostienen que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo amén por ahí. Tiene su origen el machismo en el patriarcado
donde el patriarcado o el patriarca era el dueño, era el señor de todo, incluso el patriarca y los patriarcas que nosotros leemos en la Biblia de aquellas épocas, y estoy hablando de patriarcas no solamente los que están en la Biblia, sino los patriarcas que han existido por siglos atrás y que existen todavía en algunas sociedades, es el dueño y señor de todo, de sus mujeres, de sus hijos, de los bienes, de la tierra, etcétera, etcétera. Y cuando digo de sus mujeres es porque muchos de los patriarcas eran polígamos, o sea, podían tener varias mujeres. No se empiecen a ir los hombres, ¿verdad? Ya yo veo que algunos se están levantando. Bueno, me cierran las puertas y me hacen el favor ahí, que no me dejen salir a nadie. Hermanos, desde siglos atrás se ha instalado el pensamiento machista como lo normal. Es más, a quienes les gusta mucho, ay, la mitología griega, y se hacen tatuajes de no sé qué, de la diosa y del dios el otro, y un montón de cosas, y les encanta la mitología griega. Bueno, en primer lugar es mitología, mejor usted lee la Biblia para que no esté leyendo mitos, porque hay gente que cree que existió Hércules y que existió no sé quién, ¿verdad? Bueno, no, por eso se llama mitología. Sí nos damos a entender, hermanos, mitología son cosas que no son reales, que no son ciertas, pero sino que eran poetas que escribían y escribían y escribieron el Dante y escribieron todo eso en la mitología griega, que yo todo eso me lo tuve que tragar en el colegio y la universidad. Pero por ejemplo, había un poeta griego, Sófocles, que él escribió: a una mujer le sirve de joya el silencio. ¿Cuántas quieren que les regalen esa joya? O sea, decimos ahorita, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Calladita más bonita. Eso era lo que decía Sófocles hace siglos atrás. El macho no cambia un pañal. El macho no peina a su hijita con colitas, el macho no lava platos, el macho no sirve comida a nadie, el macho maneja todo el dinero que entra y el macho no le dice a la esposa cuánto gana, jamás. Eso, inconcebible. Y bueno, yo sé que ustedes pueden decir muchísimas cosas más acerca del macho, pero aquí lo peor de lo peor es que el macho se siente en la libertad de abusar y acosar sexualmente a otros. 6 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de acoso callejero. Golpear y castigar. Hay cerca de 320 denuncias de violencia en nuestro país. Adivinen si es al año, al mes o al día. Al día. 320 denuncias por violencia. Y cada vez que hay partido, peor nos va a las mujeres, porque se dobla. Una de las últimas veces que hubo partido de la selección se dobló a 520 denuncias solamente ese día. Y quién sabe sobre, los demás episodios de violencia en nuestros hogares que no son denunciados. Porque muchos de esos episodios, por supuesto, no son denunciados. Se aguanta y se aguanta todo. Matar, el macho se cree en derecho de matar. La misoginia, el odio a la mujer, le ha arrebatado la vida a cientos de mujeres. Misoginia es el odio hacia la mujer. Y cuando se le quita la vida a una mujer solo por el hecho de ser mujer, eso se llama femicidio. Y en todas partes del mundo las mujeres sufrimos violencia debido a estos estereotipos y desequilibrios de poder. Desafortunadamente, hermanos, el machismo es una estructura, una fortaleza mental diabólica que está instalada en todo el mundo. Y está instalada y es omnipresente. Las mujeres mundialmente ganamos menos. Lo que gana un ingeniero civil
es muy diferente de lo que gana una ingeniera civil. En Costa Rica, por supuesto, ha habido una gran lucha para que haya equidad, pero aún todavía mundialmente esto no se logra, aún haciendo lo mismo. Es más, los estudios dicen que si un hombre, por ejemplo, acumula 40 millones de colones en su capital a los 35 años, a la mujer acumular esos 40 millones de colones le va a llevar unos 46 años. Para que vean un poquito y se den la idea, los roles de cuidado, ¿a quién son endosados? A las mujeres. El cuidar a los enfermos, el cuidar a los niños, el cuidar a los adultos mayores, todo lo que son roles de cuidado tienen que ser las mujeres. Las mujeres tenemos menos acceso a la riqueza, menos acceso al poder político, o sea, llegar a ciertos lugares de poder es todo una odisea. Y para que una mujer llegue a ser presidente de un país o llegue a lugares altos de influencia, tiene que vivir demasiadas cosas que un hombre ni imaginablemente tendría que vivir. Tenemos incluso en las iglesias. En las iglesias muchas veces se relega el papel de mujer a enseñar a los niños a cocinar, son las que hacen la limpieza, son las que hacen los tamales, etc. Gracias a Dios, yo estoy en CCA. Y gracias a Dios no es así acá. Porque nosotros tenemos acá un ejército de mujeres 4x4, todo terreno. ¿Cuántas dicen amén? Y aquí la mayoría de servidores, o sea, la fuerza laboral y el sostenimiento económico de esta casa lo aportan mujeres. Esto no ha sido gratis para ninguna de nosotras, porque también acá conocemos muchas, no una, sino muchas historias de mujeres que han tenido que luchar porque en su propia casa no apoyan su llamado y no apoyan, no respetan el llamado que Dios le ha hecho a esa mujer. Lamentablemente, tengo que decir que algunos machos incluso han arrastrado a sus familias fuera de las puertas de CCA, debido a que el liderazgo principal en esta casa lo ocupa una mujer. Lamentablemente esos mismos machos, por quienes también sus esposas y sus hijas se dejan arrastrar, en ningún momento o en ningún lugar demuestran un compromiso significativo con el servicio a Dios. Porque si fuera que aquí hubiera una consigna que solo mujeres pueden servir y hombres no, vaya, yo me iría también. Pero no es así. Acá hombres y mujeres tienen igual posibilidad de servir al Señor en lo que Dios les mande. Aquí no es que usted solamente por ser mujer puede hacer tamales. No, y como es hombre, ese sí se puede parar a enseñar. Pero si es una mujer, no, aquí no es así. Históricamente el machismo se ha justificado hasta con la Biblia. Escuchamos gente coger versículos bíblicos, por ejemplo, como ese que dice Pablo, la mujer calla en la congregación. A partir de ahí se hizo una doctrina que las mujeres no podíamos predicar. De una norma litúrgica se hizo una doctrina. Eso no puede ser. Porque una norma litúrgica es que yo les diga, hermanos, mientras estemos aquí, tenemos que usar la mascarilla o alabamos al Señor postrados o no sé. Esas son cosas de la liturgia, de la forma de hacer las cosas, que corresponden con el contexto del momento social donde estamos viviendo. Si estuviéramos en otro lugar, probablemente las mujeres no se podrían quitar el velo que se ponen aquí en Medio Oriente, pero no estamos en Medio Oriente. Entonces, si eso es una liturgia para esas iglesias, entonces se vale, pero no se vale aplicar algo que es del contexto cultural a nosotros y hacerlo una doctrina. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque si no, aquí todos los hombres tendrían que andar con vestidos. ¿Cuántos quieren venir en vestidos y aplicamos todo tal cual era allá en aquel tiempo?
y las mujeres a un lado y los hombres a otro lado, porque si no hay tentaciones sexuales. O sea, hay cosas que ya sobrepasan el sentido común. Y muchas personas, incluso cogiendo la Biblia, han tergiversado el plan perfecto de Dios. De hecho, los movimientos extremistas anti Dios agarran la Biblia para decir y tergiversar y decir, ve, Dios es un Dios machista. Siglos atrás hubieron muchos pensadores que justificaron el machismo incluso por causas biológicas. O sea, se decía que la mujer tenía que someterse ciegamente por un asunto biológico, porque así había sido creada físicamente para el sometimiento. El feminismo es un movimiento político y social cuya motivación inicial fue la equidad de género. O sea, que hombres y mujeres fueran tratados en forma digna, honrosa, sin diferencias sustentadas en su sexo. El feminismo nació desde hace siglos atrás, por allá por la época de la Revolución Francesa, cuando las mujeres no tenían derecho al voto. Entonces, en aquel tiempo, cuando las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a educación superior, no tenían derecho a ocupar puestos políticos, no tenían derecho a decir, quiero abrir una empresa y voy a empezar, nada de eso, porque nadie les iba a dar, como decimos a lo tico, nadie les iba a dar pelota. En ese tiempo nació el feminismo con el afán de defender el lugar de la mujer en el comercio, en la política, etcétera. La idea era, como les digo, la equidad de género en sus derechos civiles y económicos. Pero el feminismo ha ido evolucionando de diferentes etapas u olas, como dicen ellos, y han ampliado su agenda de acción, su rango de acción. Por ejemplo, ahora los feministas están en la protección de la tierra, de los animales, hacia el apoyo al comercio, la defensa al comercio de mujeres, ¿verdad? Trata de blancas, protección hacia los migrantes, a las minorías, y hay más de 18 tipos de feminismo. O sea, ya no estamos hablando de un tipo de feminismo. ¿Cuál es el problema del feminismo? Que ya no se trata de derechos civiles y económicos, sino incluso de derechos reproductivos y sobre su cuerpo, lo que incluye el derecho al aborto aún pocos días antes del nacimiento. En algunos estados, en Estados Unidos, ya se permite que yo aborte a mi bebé faltándole 15 días, no importa, lo puedo matar. Entonces, muchas feministas han terminado defendiendo los derechos de las minorías, pero no son capaces de proteger el derecho fundamental de la vida, de los más vulnerables. ¿Quién más vulnerable que un bebé en el vientre? El feminismo radical lo que defiende es el embrismo. O sea, la superioridad de la mujer sobre los hombres. Qué locura terminar haciendo lo que empezaron combatiendo. Es tan sexista el feminismo y tan destructivo como el machismo. Lucha por un cambio en las costumbres y en la moral, y su blanco de ataque es la niñez, la juventud que han querido adoctrinar con la ideología de género. Su blanco de ataque ahora es la familia, el matrimonio, la heterosexualidad y todas las leyes que defiendan a la familia. Entonces, lo que ahora finalmente vemos en las marchas feministas es vulgaridad, es violencia que no nos representa a nosotros como mujeres, sino que nos avergüenza. Ahora con la ideología de género, una persona puede escoger su género porque se dice que el género es género fluido. O sea, yo puedo tener género fluido o género líquido, que quiere decir que hoy yo me puedo despertar sintiéndome mujer, pero más tarde me siento hombre. Entonces todo el mundo tiene que respetar que yo en la mañana soy mujer y en la tarde soy hombre.
O aún más, puede ser que ahora ya a partir de eso, entonces ahora también hay transedad. Y transedad quiere decir que yo puedo escoger o sentirme que yo en realidad, y bueno, algo de eso es cierto en mí, yo soy una chica de 18 años. ¿Quién le gustaría ser transedad? Para devolverse y decir, ¿sabe qué? Me gustaría a mí devolverme a una niña de 12 años y no tener ninguna responsabilidad más que estudiar. Qué maravilla sería eso, ¿verdad? Bueno, de hecho hay un señor que se llama Estefano, y entre muchos, pero este se hizo muy famoso porque es un señor de 50 y pico de años. ¿Quién tiene aquí 50 y pico? Aparte de Jorge. Pero es que necesito un modelo más gordito. Bueno, digamos que Minor, pónganse de pie, Minor. Digamos que Minor tuviera 50 y algo. Todavía no tiene, ¿verdad, Minor? ¿Quién, Minor? ¿58? No. Bueno, imagínense que Minor decide que es, primero Minor es padre de familia de 7 hijos, está casado y se llama Minor Calvo, ¿verdad? Y después Minor decide que no, que él es transexual. Entonces empieza a hacer operaciones para convertirse en mujer. Y después de eso, decide que es transedad. O sea, que ya no quiere ser un hombre de 50 y pico de años, sino que se va a convertir en una niña de 6 años. Y hay una familia, entonces Minor deja a su familia, a sus 7 hijos, a su esposa, y hay una familia que lo adopta, que adopta a la niña de 6 años que hay en Minor. No se rían, no sean bulistas. Y le ponen un tutú a Minor y lo ponen a jugar trastitos con su hija de 6 años, con su propia hija de 6 años. Y le sacan fotos ahí los dos jugando, solo que a Minor le ponen una silla más grande, ¿verdad? Porque la sillita que tienen ahí no es para Minor. Gracias, Minor, eres un ejemplar maravilloso. Bueno, es que pensé en Minor porque este señor Estefano, de hecho, es ¿verdad? Gordito, bueno, Minor no es gordito, pero él sí, ¿verdad? Y tiene 50 y pico de años, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, o sea, es que por eso quise poner el ejemplo Minor, porque es que es algo que uno no se puede imaginar, que usted deje a su familia, y a eso no se le puede llamar jamás un trastorno. Esa persona es normal. Es absolutamente normal, solamente que es transgénero y luego etcétera, etcétera. Bueno, aparte de ser transgénero, ahora también hay pangénero, o sea que usted puede ser también muchos géneros al mismo tiempo. Puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Bueno, es una locura, pero definitivamente ni el feminismo, ni el embrismo, ni el machismo, ni nada de esas doctrinas, ideologías de género resuelven la guerra de los sexos que tenemos. ¿Por qué? Porque no representan el plan original de Dios. ¿Cómo es una familia bíblica, hermanos? Y le voy a pedir a Dylan que me ponga el otro videíto. Pero desde Génesis, capítulo 1, versículo 26, lo pueden buscar conmigo, hermanos, Génesis 1, 26. Con nuestro tema para la familia sobre la mujer como el sexo débil, nos preguntamos dónde empezó esta guerra, la guerra de los sexos. Justamente es en el huerto del Edén, cuando hombre y mujer empezaron a distanciarse. Cuando pecaron, cuando cayeron de ese lugar que donde Dios les había colocado, por causa de su propia desobediencia, el hombre y la mujer ya empezaron a verse no como iguales, sino que empezaron a acusarse mutuamente. Ese no es el video. Génesis 1:26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza,
que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas, etcétera, etcétera. Hermanos, desde Génesis nosotros vemos que la Biblia afirma la igualdad fundamental de los sexos. Un sexo no es más semejante a Dios que el otro sexo. Ni tiene, este sexo, el hombre tiene más responsabilidad de administrar la tierra, porque fue el hombre el que se le delegó la administración. No dice eso. Ustedes pueden notar aquí que los verbos que hay aquí son en plural. Le está diciendo tanto al hombre y a la mujer. Dice que Dios los creó, hombre y mujer. Dice que los bendijo. La bendición fue para ambos. También dice, les dijo: sean ambos fructíferos, multiplíquense, dominen. Les está diciendo todo esto a ambos. No le está diciendo al hombre domine, les está diciendo a ambos dominen. ¿Ya encontraron el video? ¿Me lo pone, por favor? Entender mejor el funcionamiento de la familia, necesitamos regresar al origen de su creación. El libro de Génesis nos cuenta que Dios creó al varón y a la mujer a su misma imagen y semejanza. No se escucha. La comunidad divina se proyectó ¿Escuchan? en la comunidad humana del hombre y la mujer. El ser humano entonces fue creado como varón y mujer, o sea, que en Dios se integran la masculinidad y la feminidad en perfecta armonía. Dios incorpora y a la vez trasciende la diferencia sexual humana creada por Él mismo. En otras palabras, la imagen de Dios, o como dicen los teólogos en latín, imago Dei, es la proyección de la Trinidad en el género humano. Varón y hembra son iguales y al mismo tiempo son diferentes, igual que lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos pueden relacionarse sin diluirse, tener intimidad sin perder su identidad propia. Hombre y mujer pueden acercarse y aún ser una sola carne, pero manteniendo el espacio psicosocial y espiritual necesario para crecer como individuos. No debería el hombre anular a la mujer, ni la mujer opacar al varón. Cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea, no se refería a la mujer como una extensión o un apéndice del hombre. Tampoco implica que el hombre sea jerárquicamente superior a ella. Ayuda idónea en hebreo es eser kenegdo, y su sentido original no es el de una ayudante subordinada, esclava doméstica puesta al servicio del hombre. De las 21 veces que en el Antiguo Testamento aparece este término eser, ayuda, 15 describen a Dios como ayuda de personas en situaciones de necesidad. Y por supuesto que eso no hace a Dios inferior a quienes está ayudando. Más bien, ayuda idónea apunta a la relación entre dos personas que se complementan entre sí. Cuando Dios hace a Eva, se la presenta como compañera a Adán. Y Adán la reconoce y dice muy emocionado: oh, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Adán mismo le da un nombre, pero no era cualquier nombre, como cuando nombró a los animales sobre los cuales él ejercía dominio, sino que la nombró con su propio nombre, al decir: esta será llamada Isha, varona, porque del Ish, varón, fue tomada. O sea, Eva no era como cualquier otro elemento de la creación. Eva fue tomada de carne humana, del varón mismo.
no era igual que el resto de la creación, fue más bien el sello de la creación. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Esto se establece desde Génesis. Ambos fueron bendecidos. Ambos se les dio la tarea de reproducción y el dominio de la tierra y sus criaturas. El cielo, el infierno, los mandamientos, las bienaventuranzas, la redención es para ambos géneros o ambos sexos. El principio número 2 de una familia bíblica es reconocer que somos diferentes. Diferentes no es sinónimo de mejor o de peor. No abre espacio para la opresión o la desvalorización. Dios nos creó, amigos, hermanos, hermanas, en igualdad de jerarquía y de valor. En diferentes roles, claro, en diferentes roles, pero nosotros lo que hacemos es complementarnos, y ese es el otro principio. Nosotros como pareja, como hombre y como mujer, nos complementamos. Aunque hombre y mujer son iguales, no son lo mismo. Somos iguales y somos diferentes. Igualdad de valor no significa que tengamos un rol idéntico. Los hombres no fueron creados para tener bebés. Génesis 2:18 dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ya les expliqué ahí en el video, si es que lo escucharon, que lo que quiere decir, si no luego lo pueden buscar ahí en Facebook o en YouTube, que se va a poner, ¿verdad? Bueno, completo y se va a escuchar mejor. Que lo que quiere decir aquí, ayuda, dice que se usa como 15 veces, bueno, se usa más veces, pero en el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra ayuda, que en el original, en el hebreo, es eser. Y eser se utiliza 15 veces en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Para decir, por ejemplo, en el Salmo que dice que el Señor es mi ayudador, el Señor es mi eser. Y eso no significa que Dios sea inferior por ser mi eser. Igual, la mujer no es una ayudante, la mujer es eser, una ayuda adecuada. ¿Por qué? Porque somos complemento. La complementariedad valora al otro, reconoce sus diferencias, no elimina las diferencias. La mujer no es hombre y el hombre no es mujer, y nosotras no queremos imitar a los hombres. Y el hombre no tiene envidia de que, ay, qué lindo sería ser mujer, tampoco. ¿Por qué? Porque somos ayudas idóneas, reconocemos nuestras diferencias, celebramos nuestras diferencias. El otro yo sé que es mi ayuda idónea. Las distintas capacidades que tenemos, psicológicas, fisiológicas, sexuales, permiten que el hombre y la mujer se complementen de una manera maravillosa. Por eso es que podemos desarrollar roles diferentes. ¿A partir de qué? A partir de nuestras capacidades, no a partir de nuestro sexo. O sea, si yo soy madre y tengo el rol de ser madre, es a partir de mi capacidad de concebir bebés. No es a partir de mi sexo, no es por mi sexo, sino es a partir de mis capacidades. Y así nos complementamos en miles de cosas que ustedes me pueden decir en qué lo complementa su ayuda idónea o su ayudo idóneo, ¿verdad? Jorge, por ejemplo, Jorge es bueno en las cosas prácticas. Yo soy más de planear. Jorge se enfoca más en el presente, yo me enfoco más en el futuro. Jorge ve lo positivo y yo veo lo negativo. Jorge ve lo fantástico y yo veo lo real. Jorge gasta el dinero y yo produzco el dinero en este momento. Jorge es más emotivo, más corazón, yo soy más racional. Ambos le ponemos al oficio. En ciertas épocas él ha ganado más dinero que yo y en otras yo he ganado más dinero que él. Y eso no es problema. Tenga paz.
Porque si usted se siente amenazado porque ella gana más dinero que usted, pobrecito usted, tiene su masculinidad puesta en un cheque, en un salario, en unos números. Si hay un cero más o un cero menos, eso le baja a usted puntos como hombrecito. Claro que no. Su hombría no me amenaza y mi feminidad no es algo que él envidie. El otro principio de las familias bíblicas es que el pecado corrompe el diseño divino. Génesis 3:16 dice que, vamos a ver qué dice Génesis 3:16, que este versículo ha sido sumamente manoseado, tergiversado. Dice, a la mujer le dijo, esto fue después de la caída, cuando Dios llega al ser humano, a Adán y a Eva, confronta a Adán y confronta a Eva y dice que la mujer fue para ambos e incluso para la tierra, la maldición fue para ambos. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a tu marido y él te dominará. La desigualdad es resultado de la caída, no es parte del plan divino, no es parte del plan original, no es parte de la creación. La igualdad sexual diseñada por Dios se distorsionó por el pecado. Y así llegamos a nuestros días enfrentando esta guerra de los sexos, con víctimas en ambos lados, en un pulso de poder para subyugar al otro. ¿Quién manda en la casa? Y golpeamos la mesa. El profeta Joel, gracias a Dios, junto con todo el resto de la palabra del Señor, dice que en estos tiempos anticipa el profeta Joel siglos antes, el tiempo del nuevo pacto, que es lo que estamos ahorita en el nuevo pacto. Jesús, el pacto de gracia. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús vino, lo que vino fue a darnos gracia. Por eso nosotros ahora vivimos en la gracia de Dios. Y en ese nuevo pacto, el profeta Joel profetiza que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, y dice hijos e hijas. Y esto afirmaba el plan original de Dios, que íbamos a regresar a aquel plan original. En el reino de la gracia, entonces, hermanos, en este reino, en el reino de la gracia, no hay discriminación. Somos iguales. Aquí no puede haber discriminación por raza, ni discriminación social, ni discriminación sexual. Toda diferencia, toda distinción racial, social o sexual es irrelevante en el reino de Dios. Porque seamos ticos, colombianos, nicaragüenses, lo que sea, lo que usted sea, hasta marciano, cada uno de nosotros va a tener que ir al cielo o va a tener que ir al infierno. Ahí no le van a pedir cédula de identidad para ver si usted de qué nacionalidad es. Ahí usted puede enseñar sus estados de cuenta del banco, todos sus ahorros, que eso no vale para nada. Y tampoco acá en el reino de Dios eso vale para nada. Aquí todos tenemos oportunidad de servir. Vean lo que dice en Gálatas. Gálatas es un versículo clave. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3:26. Pablo está exhortando fuertemente aquí a los hermanos de Galacia. Y en Gálatas 3:26 les dice lo siguiente, hablando de la gracia de Dios y de la fe que es en Cristo Jesús, les dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿De qué estamos revestidos, hermanos? De Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay distinción por raza, ya no hay esclavo ni libre.
Ya no hay, diríamos en nuestro tiempo, rico ni pobre. Ya no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ahora pueden decir, amén. Jesús mismo vino a dignificar a la mujer. Y Jesús afirma la igualdad, siendo que Jesús, como dice en Gálatas 4:4, nació de una mujer. ¿Cuántos de aquí nacieron de una mujer? Levante la mano. Me da miedo alguien que no levante la mano, mejor no veo, ¿verdad? Porque si no nació de una mujer, no sé qué es usted, ¿verdad? Pero todos nacimos de una mujer. Y usted sabe que Jesús nació de una mujer. ¿No se le ha ocurrido pensar que Dios en su soberanía pudo haber hecho que Jesús naciera de otra cosa? Viniera en una nave espacial o algo así. O sea, Dios pudo haber traído al Salvador del mundo de cualquier manera. Pero Él decidió que Jesús naciera como un bebé en el seno de una familia y que naciera de una mujer. Jesús al crecer tuvo discípulas, eso dice en Lucas capítulo 10 y en otros pasajes. Él tuvo muchas discípulas, incluso las mujeres eran un sostenimiento económico importante en el ministerio de Jesús. Jesús está muy lejos, queridos hermanos, de ser un macho. Si usted es cristiano, usted no puede ser un macho man. Usted tiene que ser como Jesús. Usted tiene que ser como Jesús. Jesús se relacionó con las mujeres como a un igual. Cuando Jesús en el diálogo más largo registrado en la palabra de Dios, que está en Juan capítulo 4, estaba hablando con una mujer samaritana. Ni siquiera era una judía, era una samaritana, que para los judíos eran considerados como perros, así decían ellos. Y además de que era samaritana, era mujer. Y además de que era mujer, era una mujer que había sido probablemente 4 veces repudiada por el hombre con el que se casaba, y la repudiaban, porque en aquella época existía el repudio hacia la mujer, y el repudio solamente era un derecho de los hombres. Claro, estamos hablando de una sociedad absolutamente machista. Entonces el hombre por cualquier causa repudiaba a la mujer. Y cuando le preguntan a Jesús acerca del repudio a la mujer, Jesús dijo, no, eso no es así. ¿Se puede repudiar a la mujer por cualquier causa? No, no por cualquier causa, dijo Jesús. Bueno, eso es otra predicación que luego vamos a ver en algún día, pero es tremendo cómo Jesús levanta y dignifica a la mujer, la saca de un lugar de objeto para verla como un sujeto, como una persona, a su imagen y a su semejanza. En aquella conversación con la mujer samaritana, un hombre judío no podía conversar con un samaritano. Jamás recibir algo como un vaso de agua de una samaritana, porque Jesús quedaba impuro. No podía entonces ir al templo, no podía ir a la sinagoga. Aparte de eso, era súper mal visto que una mujer hablara en público con un hombre. Y cuando llegan los discípulos, ahí está Jesús campante, riéndose con la mujer samaritana y hablando de un tema completamente ajeno a las mujeres de aquella época, que eran los temas teológicos. Y aquella mujer sabía de teología y sabía las Sagradas Escrituras. Y empieza un diálogo con Jesús, a preguntarle acerca de un montón de cosas. Temas relacionados con la teología. Jesús habla, quién sabe por cuánto tiempo estuvo Jesús hablando con esta mujer, pero es el diálogo más largo que hay en la palabra de Dios. La mujer de flujo de sangre también, cuando Jesús reconoce que virtud salió de él, y Jesús no la invisibiliza como se suele hacer en nuestra sociedad, que la mujer está invisibilizada.
sino que Jesús la reconoce. Aquella mujer fue tratando de no ser vista, de no llamar la atención. ¿Por qué? Porque era una mujer impura por causa de su enfermedad. Si ella tocaba a alguien, esa persona quedaba impura. Era una mujer que era discriminada socialmente, como eran los leprosos también. Entonces aquella mujer, sin decir nada, se mete entre la multitud y toca el manto de Jesús. Y Jesús pudo haberse quedado callado, pero no quiso. Porque aquella mujer no solo necesitaba sanidad física, sino que necesitaba sanidad emocional. Era una mujer que había sido durante años invisibilizada, no tomada en cuenta, discriminada. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Alguien me tocó. Cuando se da cuenta de quién fue, la trata con cariño, con amor, le dice hija. Igualmente que la mujer adúltera, nuevamente en una sociedad machista, 100% machista, que por cierto todavía hay países enteros que están dominados bajo el manto oscuro del machismo y de un machismo extremo, como son países en Oriente y por supuesto América Latina no se queda muy lejos de eso. Las cosas que se ven acá son tremendas. Esta mujer adúltera, los hombres la habían ido a agarrar en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde estaba el hombre adúltero? No sabemos, tal vez estaba ahí tirando piedras. Pero a él nadie lo acusó. A la que acusaron fue a la mujer. Y aquella mujer merecía, según las leyes de ellos, ser apedreada, morir apedreada. Y de esta manera Jesús dice, bueno, aquí el que esté sin cola que le majen, que tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron la piedra? Dice algo interesante el texto, que empezaron a irse, empezando por los mayores, por los que tenían más pecado o más conciencia de pecado. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos nos consideramos sin pecado. Cuando usted se ubica en la posición de juzgar a otro, usted se cree sin pecado. Usted se cree en derecho de tirar piedras. Suelte las piedras. Suelte esas piedras. ¿Sabe por qué? Con la misma medida que usted mida a otros, usted va a ser medido y un codo más. Eso dice la palabra de Dios. El que quiere misericordia tiene que dar misericordia. Y personalmente yo necesito demasiada misericordia. Así es que no me atrevo a tirar piedras. Eso no quiere decir que sea alcahueta o que no denuncie lo que está mal. No confundamos las cosas. Eso quiere decir que yo me reconozco a mí misma como un ser humano también, como una persona proclive y propensa a caer, si no es por la gracia de Dios que me sostiene. No me la creo por mí misma, no confío en mí misma, confío en la gracia de Dios. Y a aquella mujer Jesús le dice, nadie te condena, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús terminó con las consecuencias de la caída. Él restauró a la mujer. Él ofreció una nueva comunidad, que es esta, que somos nosotros, la iglesia, la comunidad del reino de Dios, donde la igualdad sexual que se le había dado al hombre y a la mujer en la creación le sería restituida. En el reino de Dios, hermanos, aquí en esta congregación y en ninguna congregación que se diga ser cristiana puede existir la discriminación. De ningún tipo. Yo personalmente atiendo personas de muy diferentes formas de ser, muy diferentes creencias muy diferentes de las mías, etcétera. Pero eso no me da derecho a mí a juzgarlos. Porque en el momento que yo juzgo a alguien por homosexual, por adúltero, por ladrón, por lo que sea, yo me estoy condenando a mí misma. Porque yo misma estoy cometiendo el pecado de creerme Dios. Dice la palabra del Señor, dejen que sea Dios, el juez está a la puerta y Él va a juzgar a cada uno. A mí no me toca juzgar a esas personas.
Porque así como ellos luchan con esa situación, o como ellos optaron por ese estilo de vida, así yo también tengo mis situaciones. Y no voy a ser tan hipócrita de pensar que mis pecados son inferiores a los pecados de ellos. Jamás. Delante del Señor no hay clasificación de pecado, así como no hay clasificación de personas. Y finalmente, el último principio es que la relación de hombre y mujer está regida por el amor y el respeto. Debe de estar regida por el amor y el respeto. Si usted no está en una relación matrimonial donde reina el amor y el respeto, eso no es un matrimonio cristiano. Ustedes son unos paganos y tienen que convertirse. Porque un matrimonio con principios del reino de Dios tienen que estar regidos por el amor y el respeto. Eso no quiere decir, hermanos, que ocasionalmente a mí se me salió una palabra y dije una grosería a mi cónyuge. No, ocasionalmente, pero luego voy y pido perdón y me arrepiento y no sigo practicando el pecado. Eso es muy diferente. ¿Qué dice Romanos 12:10? Apunten estos pasajes y busquen conmigo Efesios 5. Les voy a leer Romanos 12:10. Dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Quiénes tienen que someterse? Unos a otros. Qué fácil es cuando le aplicamos el pasaje de sométase la mujer al esposo, pero aquí dice sométanse unos a otros. Antes de decir que la mujer se somete al esposo, dice que nos tenemos que someter unos a otros. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:28, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Efesios 5:33, que la esposa respete al esposo. ¿A dónde, hermanos, aparece acá la violencia? ¿A dónde está el abuso? ¿A dónde está el dominio? ¿A dónde está el control? ¿Cómo es que el hogar se convirtió en el lugar más peligroso para los más vulnerables? Ahora que ocurrió este asunto de la pandemia, en el 2020 se dispararon los índices de abuso sexual, de violencia doméstica, de abuso contra los adultos mayores. Fue tremendo, al punto que el Colegio de Psicólogos, juntamente con otras entidades como el 911, tuvo que decirnos a los psicólogos y demás profesionales: por favor, ayúdennos porque no damos abasto. No damos abasto. ¿Por qué? Porque ahora hombre y mujer estaban bajo el mismo techo 24/7. Porque ahora el abusador sexual estaba 24/7 conviviendo con esa niña y con ese niño ahí. Eso es nuestros hogares. Eso es lo que hay en nuestros hogares. Ha dejado de ser un lugar de paz, de respeto, de amor, para convertirse en un ¿cómo se dice? En ese lugar de boxeo, ¿no? En ese ring. Si Dios nos creó con igual dignidad y valor, hombres y mujeres, debemos respetarnos, amarnos, servirnos. No hay lugar acá para la dominación, para el maltrato, ni para el abuso. Saben, muchas veces tergiversamos incluso la palabra liderazgo y pensamos que el líder es el que tiene el poder para mandar. Pero Jesús aclaró
muy bien en Mateo capítulo 20 que servicio no significa dominio y que liderazgo, el líder es el que sirve a todos. El mayor es el que sirve a todos. No pueden haber distinciones. Delante de Dios no hay hombre ni mujer. Todos tenemos el mismo valor, creados iguales. Usted tiene la misma dignidad. Antes de crearte mujer, Dios, antes de crearte esposa, madre, Dios te creó mujer con dignidad, hombre con dignidad. Ambos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, redimidos por la sangre de Cristo, compartimos la imagen de Dios, somos herederos por igual de la gracia de Dios. Nosotros como iglesia, usted en su lugar de trabajo, usted en su familia, no debe perpetuar ni validar ningún tipo de discriminación o abuso. Si usted está siendo abusado, abusada, maltratada, usted tiene que denunciar. Si usted sabe que alguien está siendo abusado, tiene que denunciar. Si es un menor, es su responsabilidad como hijo de Dios y como ciudadano. Nosotros somos llamados a recuperar el modelo de Dios, justo, equitativo, digno, para que esta armonía entre hombres y mujeres se haga real y se termine esta maldita guerra de sexos.